Vamos a tener como entrevistado al gobernador de esa entidad federal, el gobernador Freddy Bernal, el gobernador del estado Táchira, que ya está aquí con nosotros en el estudio y ya lo vamos a tener de inmediato con todos ustedes. Así que ya vamos a tener a Freddy Bernal aquí en la entrevista, pero bueno, continúo haciendo la presentación. También saludamos a la gente que nos escucha en Por la Mar, por señal 94.9 y en Barinas por Positiva 95.7 FM y en Mérida 104.5 FM. Los saludamos a todos y les agradecemos su sintonía. También nos pueden escuchar por nuestra página web, que es la www.unionradio.net. En cualquier lugar del planeta donde ustedes tengan acceso a internet, ustedes entran en la www.unionradio.net, allá hacen clic en el audio en vivo y pueden escuchar nuestro programa. Otra manera de escucharnos es si ustedes ingresan en el canal de YouTube de Unión Radio Noticias. Allí ustedes también pueden escuchar nuestro programa e incluso más tarde pueden volver a escuchar cualquiera de las entrevistas que hemos realizado a lo largo de nuestro espacio. Entran en la sección de videos y allí pueden encontrar nuestras entrevistas. Otra forma de escucharnos es si descargan la aplicación de Unión Radio, que ustedes pueden tener acceso a través de su teléfono celular. Allí es solo un clic. Desde su propio teléfono celular ustedes pueden escuchar todo el audio en vivo de la programación de Unión Radio 24 horas al día, 365 días al año. Y también otra manera de escucharnos es a través del canal 980 de Simple TV. Así que son múltiples las opciones que les ofrecemos para escuchar nuestro programa en señal abierta si se encuentran en Venezuela o por internet si están en cualquier otro lugar del planeta. De la misma manera les pongo la orden mis cuentas en redes sociales. Hoy este programa no solamente lo pueden escuchar, también lo pueden ver. Yo estoy transmitiendo por mi cuenta Instagram, @maripilih, es mi cuenta Instagram. También me pueden seguir por Twitter, @maripilih igual, es la cuenta correcta, así que ustedes por allí me pueden contactar, me pueden escribir, me pueden hacer preguntas para nuestro entrevistado Freddy Bernal el día de hoy, también sugerencias, comentarios, así que ya saben, eso es por Instagram o por Twitter, la cuenta correcta @maripilih. Así que bueno, habiendo hecho esta presentación, vamos de inmediato a conversar con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, quien de paso se ha dicho, tengo que decirlo, es amigo mío desde hace como 30 años, así que ustedes se podrán imaginar todos los cuentos que hay. Saludos, Freddy, gracias por estar con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Maripili. Teníamos tiempo que no conversábamos al sí? aire, ¿no? ¿Verdad que sí? Un tiempito. Bueno, primero desearte feliz año y, bueno, prosperidad. Y saludos a todos los radioescuchas de Unión Radio. Gracias. Hace rato conversé ahí con Antonio Cerfati, con quien también tengo una buena relación hace como 15 años. Y bueno, aquí estamos. Tú me dirás. Encantada de saludarte, Freddy. Bueno, en primer lugar queríamos conversar contigo para que nos digas, bueno, cómo está el estado Táchira. Es un estado fronterizo y sabemos que la relación con Colombia, gracias a Dios, ha cambiado con la llegada al gobierno del presidente Petro y eso mueve la frontera. Seguro, la frontera de Táchira con Colombia es la más activa. Nosotros tenemos mucha frontera con Colombia, pero la de Táchira es seguramente la más importante y la más activa, y quería, bueno, que nos hicieras un comentario en relación a eso, cómo ha cambiado la situación en el estado Táchira, especialmente en la zona fronteriza, a raíz de estas nuevas relaciones, de este cambio que se ha producido en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno, primero saludar a todo el pueblo de Venezuela y muy en particular al pueblo del Táchira y al pueblo de frontera, pues nosotros somos hombres de frontera. Fíjate, Maripili, durante 7 años hubo una distensión completa de relaciones. Significaba que no había relaciones comerciales, diplomáticas, y había una relación, entonces la gente tenía que usar las llamadas trochas o pasos irregulares, donde eran sometidos a la extorsión, desapariciones forzosas, violaciones, y la gente daba trastes por allí entre el monte y las quebradas, etcétera. Una situación terrible. Porque yo quiero recordar que el gobierno del expresidente Iván Duque tenía como intención derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esto no es un secreto para nadie. No, lo dijeron que público, notorio y comunicacional. Y yo quiero además recordar que el año 2019, en Tienditas, del lado de Norte de Santander, se montó un show internacional donde estaba Iván Duque,
el presidente Piñera de Chile, el presidente de Paraguay, Almagro de la OEA y el inefable señor Juan Guaidó, que estaban allí esperando una invasión disfrazada de un caballo de Troya de una supuesta ayuda humanitaria. Y pretendían generar una guerra civil para seguramente desmembrar a Venezuela como lo hicieron con Irak o generar una guerra civil como hicieron con Siria. Gracias a Dios eso es el pasado, un pasado oscuro que más nunca debe volver entre Colombia y Venezuela. Desde hace 2 años, cuando el presidente Nicolás Maduro me envía al Táchira, yo le digo, presidente, ¿y cuál es la misión? Me dice, Freddy, recupera la paz en Táchira. Cosa que no era ninguna mantequilla. No. Pues como lo saben los tachirenses especialmente, Táchira estaba bajo la influencia paramilitar. Los rastrojos, los urabeños, el Grupo La Línea, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y no sé cuántas bandas más que cobraban extorsión, secuestro e incluso cortaban cabezas humanas y las lanzaban al puesto de la Guardia y del CICPC. Ese manicomio encontramos en Táchira hace 3 años. Bueno, y los rastrojos no se nos puede olvidar, permíteme que haga esta acotación, pero los rastrojos no se nos puede olvidar que eran los mejores amigos de Guaidó, que se fotografiaba con él, que lo pasaron a él para Colombia. Correcto. Y no sé qué, y además él se retrataba con él de lo más feliz. Abiertamente, y hasta aquí detuvieron un tipo que dijo que Guaidó les había prometido frontera libre si él llegaba pues de verdad ganaba, a ocupar la presidencia. Eso se iba a entregar al paramilitarismo colombiano. Qué barbaridad. Bueno, esa locura es el pasado, pero hay que recordarlo porque a veces somos de corta memoria. Somos de corta memoria, y hoy, ¿verdad? Hoy podemos decir con mucho orgullo que Táchira es una zona libre de paramilitarismo. ¿Y qué? ¿En serio, Freddy? Libre, absolutamente. No, pero de verdadita. Mira, te lo firmo notariado si quieres. Ajá. Libre de paramilitarismo. Del lado ya, lamentablemente siguen 16 grupos armados. Es que tú me dices eso y yo no sé si crees. Del lado acá. Y me dan ganas de llorar de la emoción. Bueno, del lado acá te puedo decir lo siguiente, y los tachirenses lo saben, y me pueden escribir por Instagram en directo si estoy mintiendo. Hoy, el ganadero tachirense puede ir a su finca tranquilamente, que hace el fin de semana, sin temor a que lo vayan a secuestrar. El empresario venezolano puede abrir su Santa María sin pagarle a ningún bandido. El señor de a pie puede agarrar su bicicleta y salir a pasear. El compatriota, cualquiera que sea, puede montarse en su carro y pasear por los pueblos y nadie lo va a robar. En Táchira no hay secuestro, no hay extorsión, no hay robo de vehículos, no hay crímenes horrendos, no hay cobro de vacuna. Eso es el pasado oscuro del Táchira que más nunca va a volver. Ajá, pero ven acá, ¿y cómo se logró eso? Porque, ¿cómo se logró? Ok, vamos a partir de que lo que tú estás diciendo sea correcto, ¿no? Y como dices tú, si la gente de Táchira que nos está escuchando a través de la 1060M en San Cristóbal o que nos está viendo por mi cuenta de Instagram, @maripiliacha, o por la cuenta del gobernador Freddy Bernal, su cuenta, tú estás transmitiendo por Instagram también, ¿verdad? Sí, están transmitiendo por Instagram o a través de las distintas vías que estamos transmitiendo en nuestra página web, nuestro canal de YouTube, todo eso, nos pueden escribir. Pero ¿cómo se logró? Porque eso que tú estás diciendo es así como el sueño que todos los venezolanos siempre quisimos, no solamente los del Táchira, porque todos los venezolanos de alguna manera nos veíamos afectados por eso. Entonces, eso que tú estás diciendo... Mira, para que entiendas la problemática. ¿Cómo se logró que no haya paramilitares? Eso es una cosa fundamental. Mira, para que entiendas lo que... traté de resumirte el cuento. Ajá. Cuando el presidente me envía a mí esa tarea, pues yo hago un plan político, militar y social para enfrentar las mafias del paramilitarismo, el contrabando de gasolina, el contrabando de gasoil, narcotráfico y todo tipo de modalidades delictivas. Desde Colombia ofrecen por mi cabeza 20 kilos de oro a quien me asesine. Y un jefe paramilitar se atreve a llamarme y decirme que él no va a permitir que yo dañe la armonía que hay allá. Y que yo mandaba en Caracas, pero que allá mandaban ellos. Qué carajo. Para resumirte el cuento. Bueno, una vez en una rueda de prensa, donde asiste los canales colombianos, una periodista me pregunta en ese tiempo, protector, ¿usted no teme ser asesinado por los paramilitares colombianos? Porque usted está en la lista de los paramilitares. Y yo le digo, corrijo, señorita, yo no estoy en la lista de los paramilitares colombianos. Los paramilitares colombianos están en mi lista y usted va a ver los resultados. Mira, qué bien. Eso significa que nos lanzamos una guerra abierta contra las mafias y hoy yo puedo decir con orgullo
En Caracas hay más de 100 paramilitares que detuvimos en Táchira y están procesados por diversos crímenes en Caracas. Un grupo importante se enfrentó a la fuerza pública y fueron dados de baja en combate contra el CICPC, contra la Guardia, contra el Ejército. Y hoy el paramilitarismo colombiano sabe que el que pase la raya y pretenda extorsionar, secuestrar o una acción delictiva se encontrará con la fuerza de la Constitución y el Estado de Derecho en Venezuela. Los últimos que trataron de perturbar la paz el Tren de Aragua. Hace como 6 meses lanzaron una granada en San Antonio y una granada en Ureña y comenzaron a amenazar los comerciantes en extorsionarlos, como siempre lo habían hecho anteriormente. Y yo les respondí de la siguiente manera, les dije, Tren de Aragua, si ese tren pasa a la frontera, descarrilo el tren y le fundo la locomotora. Bueno, ya hay importantes miembros del Tren de Aragua presos, procesados por los tribunales competentes que los hemos detenido, y otros se han enfrentado a la fuerza pública y han sido neutralizados. Así que yo te puedo decir con toda propiedad, yo no descarto que haya pequeños delitos, como siempre, en cualquier sociedad los hay, pero Táchira es un estado de paz para cualquiera, para venezolano y para colombiano. Tú puedes ir al Táchira y sacar un celular en una avenida o un centro comercial y nadie te lo va a quitar de la mano. Eso era imposible hace 2 años en el estado. Tú puedes andar con una camioneta de alta gama, como hay carros de $70,000, $80,000 circulando por Táchira, y tú puedes ir con ese automóvil y sabes que nadie te va a atracar. Antes tú sacabas un carro de esos y a la semana te estaban llegando o pagabas vacuna o te quitaban el carro o te secuestraban. Así que yo con orgullo puedo decir, Táchira es libre para militarismo. Ahorita yo acabé de tener una reunión, ahorita hace 15 días, en el puente Atanasio Girardot, me reuní con el gobernador de Norte de Santander, el alcalde de Cúcuta, el alcalde de Villarrosario, el general de la brigada del lado allá y los jefes policiales del lado acá, autorizados por el presidente Maduro, por supuesto. Y hablamos con toda transparencia. Yo le dije, señores, yo del lado acá garantizo plena seguridad y tranquilidad a la inversión, a los comerciantes, a los industriales y al pueblo general. Yo espero que ustedes del lado de Colombia le garanticen lo mismo a los venezolanos, porque lamentablemente del lado de Colombia los grupos armados están a la buena de Dios. Y aunque el presidente Petro tiene una gran voluntad política que la está demostrando, no le va a ser fácil al presidente Petro controlar esos grupos que durante 20 años han ejercido un control territorial. Pero bueno, lo importante es que las cosas han ido mejorando y como tú lo acabas de decir, la voluntad política del presidente Nicolás Maduro y la voluntad política del presidente Petro hacen que hoy, cuando estoy hablando, pasen los carros colombianos de vuelta por San Cristóbal, vayan a los restaurantes, hacen selfie, hay una fiesta y pasen los carros venezolanos a Colombia. Hemos dado una flexibilización hasta el 31 de enero de este año. Tú me dirás, ¿cómo flexibilización de qué? Voy a explicar. Para que un venezolano pueda ir a Colombia desde Caracas a Bogotá o de Bogotá a Caracas debe tener 3 requisitos. Primero, un seguro de responsabilidad civil, que es normal. Ah, ¿te refieres en vehículo? Sí. Ajá. 2, un documento que se llama la tecnomecánica, que es garantizar que el carro está en buenas condiciones. Y 3, los documentos en regla, sellar pasaporte. Si usted hace eso, usted puede circular por todo el territorio colombiano hasta por 20 días o por todo el territorio venezolano hasta por 20 días. Hasta ahorita, como los ciudadanos no habían sacado los permisos y las empresas tampoco, y lo entendemos por 7 años de ruptura de relaciones, extendimos el plazo hasta el 31 de enero de este año para que el ciudadano de a pie que quiere ir en su carro hasta Bogotá o de allá para acá, saque su documento. También hemos extendido el plazo para el transporte público de las empresas colombianas que van a viajar a Venezuela y las empresas venezolanas que van a viajar a Colombia. Y con respecto al transporte de mercancías y al transporte de mercancías y carga, ya comenzó una dinámica. Fíjate estos números. Nosotros tuvimos una balanza comercial en el 2008 de $7.500 millones entre Colombia y Venezuela. Debido al cierre de frontera y a las sanciones, cayó a $300 millones al año. De 7.500 a 300 en el piso. Bueno, solo entre octubre del año pasado y diciembre se movieron $700 millones en la frontera. ¿Qué significa? Que ha comenzado poco a poco una reactivación de las relaciones comerciales y nosotros aspiramos que este año podamos pasar de $1.500 millones. ¿Qué significa eso además? Apertura de empresas, industrias,
hoteles, posadas, se mueve el transporte, se mueve el motorizado, los deliveries, empleo, en sí, prosperidad. Porque, ¿qué le dije yo al pueblo del Táchira cuando el presidente Nicolás Maduro me pidió que me lanzara a la batalla por la gobernación? Le dije a todos, a los chavistas, a los no chavistas, a los que no están por nadie, le dije, si ustedes creen en mí, voy a hacer del Táchira uno de los estados más prósperos de Venezuela. Y bueno, gracias a Dios, hasta ahora no he defraudado y no pretendo defraudar al pueblo del Táchira. Y cuando digo al pueblo del Táchira, no le hablo solamente a los chavistas, no. Yo le estoy hablando, mira, en Táchira hay 16 alcaldes que ganaron en otras banderas y 13 afectos. Pero yo estoy trabajando con los 29 alcaldes. De la mano, ellos me llaman. Sean de cualquier signo político. Sí, de cualquier signo. Ellos me llaman a las emergencias, la lluvia, les mando máquinas, los apoyamos. Si hace falta reparar una máquina, le digo al presidente Nicolás Maduro y el presidente Nicolás Maduro me da recursos y reparo las máquinas de los alcaldes de otras banderas y de los alcaldes del gobierno. Eso ha permitido que hoy Táchira ya no sea una zona de conflicto, ya no sea una zona de guerra, ya no sea una zona de odio donde nos matamos los unos con los otros durante años. Hoy en Táchira, empresarios, ganaderos, comerciantes, opositores y chavismo, por decirlo así, estamos trabajando en una sola línea, la línea de la prosperidad. Y creo que es un buen cambio y es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, pero ven acá, Freddy, una pregunta. El problema del Táchira o los problemas del Táchira no se concentran solamente en el paramilitarismo. Ese es un grandísimo problema. Pero hay otros elementos que otras situaciones que vive el Táchira, quizás por su propia condición de estado fronterizo, que también son complicadas. En la frontera siempre ha habido problemas, por ejemplo, en el caso de la frontera con Colombia siempre ha habido problemas con el narcotráfico de toda la vida. Así es. En el caso del Táchira también hay mafias y que controlan esa parte de la frontera, hay muchas mafias. Está el drama que se presentó sobre todo hace unos años, pero que entiendo sigue siendo un problema con los cambistas colombianos y con los que y con las pimpinas de gasolina en el norte de Santander y con todo el rollo del contrabando de gasolina. Entonces, esa relación con Colombia, nosotros no podemos no querer a los colombianos, no hay manera de no quererlos. Nosotros queremos a los colombianos y los colombianos nos quieren a nosotros, pues somos hermanitos mellizos. Nos amamos, pues, no hay forma de no querer a los colombianos, uno los quiere tanto porque son como uno, pues uno lo siente de uno. Pero son unos hermanitos que nos traen problemas, claro, o sea, son unos hermanitos que nos traen muchos problemas. Entonces, háblame también de esos otros problemas que hay en la frontera con el Táchira. Cuando yo llegué al Táchira, podría decir sin exageración, que por lo menos el 30% de la economía se basaba en el contrabando de gasolina y gasoil. Exacto. Eso hoy se ha reducido a la mínima expresión. Yo no digo que haya uno que otro pimpinero por allí, seguramente lo habrá. Pero el contrabando como tal ya no es un hecho en el estado de Táchira con respecto a la gasolina y el gasoil. Ahorita incluso con apertura de frontera, ¿qué hemos hecho? Aplicamos lo que se llama el pico y placa a Colombia. En el sistema colocamos que nadie puede echar gasolina más de una vez al día y al que viene de Colombia le llenamos la moto solamente con 10 litros de gasolina y al automóvil con 20 litros. ¿Para qué? Para que sea para pasar nada más para que y pase. No sea un negocio. Claro. Y eso nos ha llevado a tener hasta ahora el control. Digo hasta ahora porque Táchira es una cosa complejísima, es un cuero seco. Sí. Y entonces uno tiene que irse como adaptando. Yo no sé si decir que es el estado más complicado del país en muchos sentidos. Yo creo que sí. Segundo, el narcotráfico. Bueno, para nadie es un secreto que el norte de Santander es ahorita el asiento de los más grandes laboratorios de cocaína de toda Colombia. Y el cartel del Golfo y el cartel de Sinaloa están lamentablemente instalados en toda la zona que llaman el Catatumbo y del lado ya de Colombia. Eso es una influencia nefasta sobre Venezuela. Pero yo quiero aprovechar a felicitar aquí a la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros tenemos una atarraya, de verdad. Nosotros somos el estado que más decomisa droga cada mes en Venezuela. No significa que no pase droga, seguramente pasará, pero de verdad que la Guardia Nacional hace un inmenso esfuerzo permanente. Todos los días se decomisa droga en Venezuela. No hay un solo día donde no se detenga a alguien traficando droga, porque es un inmenso negocio, lamentablemente, y estamos en una frontera de 164 kilómetros de frontera. Entonces, ese es un mal
que no se va a acabar hoy, ni mañana, ni pasó mañana. Pero lo importante es que aquí hay una perfecta unidad cívico-militar policial y lo estamos combatiendo en forma permanente. Y bueno, y las relaciones, ahorita con Colombia, va a permitir que coordinemos. Porque ¿qué pasaba antes? Durante 7 años ocurrió un delito en Venezuela, se iban para Colombia y ahí no había forma de comunicarse con nadie. Ahora ya está enlazada la Policía Nacional de Colombia con la de Venezuela, el Ejército de Colombia con el Ejército de Venezuela, y eso va a garantizar una zona de paz, porque nadie se va a amparar de un lado a otro. O sea, el que venga a Colombia huyéndose de Venezuela, lo pescamos aquí. Y el que salga aquí para allá, lo pescan allá. Esas relaciones ya comenzaron. Pero tenemos 7 años donde nadie respondió el teléfono del lado allá. Ahora sí responde el teléfono. Claro. Yo llamo al gobernador del Norte de Santander, normalmente, y él me responde. Yo llamo al alcalde de Los Patios, al alcalde de Cúcuta, y él me responde. Entonces, eso va a permitir que en las semanas y meses por venir, las cosas van a ir solucionándose. Y no te digo que Táchira vaya a ser un lugar sin problema. Sería aburrido si fuera sin problema. Bueno, en Táchira nos hemos acostumbrado a que es una frontera caliente. Y lo va a ser siempre, porque somos la segunda frontera más dinámica de todo el continente americano. La primera es el paso entre México y los Estados Unidos. Claro. Y la segunda es nada más y nada menos que el estado de Táchira. Entonces, toda zona de frontera es complicada. Y como yo le dije al presidente Nicolás Maduro, y es verdad, le dije, presidente, con apertura de frontera irá a haber algunas perturbaciones, así lo llamo yo. Pero esas perturbaciones las iremos resolviendo. Y lo más importante es que hay ahora voluntad política de parte del presidente Petro y la voluntad política de parte de Venezuela, y hay una articulación entre los organismos de inteligencia y los organismos de seguridad de Estado que va a hacer que si se comete un delito, o si alguien pretende extorsionar, o si viene algún bandido a querer montar algún tipo de negocio, apretamos aquí y apretamos allá, cosa que no ocurrió durante 7 años. Ya. Ahora, Freddy, la otra cosa que quería preguntarte, partiendo de todas esas nuevas realidades que tú nos estabas comentando, que tú nos estás diciendo, y también tomando en cuenta que ha habido un cambio en las relaciones entre los dos países, entre Colombia y Venezuela, ¿cómo está el tema de la moneda? Porque en algún momento, cuando se empezaron los ataques en contra del Bolívar, se produjo una asociación de cambistas colombianos a raíz de la resolución número 8 que sacó el Banco Central de Colombia, donde hay un cambio diferencial. Que alteraban el precio todos los días. Altera el precio completamente en cuanto al peso colombiano respecto a la moneda venezolana en la frontera, porque en Bogotá es diferente. Es una cosa que yo nunca he visto en ningún país del mundo, excepto en Colombia. Y es una cosa que daña mucho la economía venezolana. Claro, después vino el cierre de las fronteras por las razones que ya conocemos, después vino la pandemia que terminó de completar la cosa y entonces muchas de estas cosas se han detenido, pero ahora la frontera vuelve a estar caliente, ahora vuelve a haber intercambio comercial directo entre Colombia y Venezuela. Las monedas se intercambian y se compran productos allá, aquí, lo que sea, se venden. Entonces, ¿cómo está este tema de la moneda, del cambio de moneda en la frontera con Colombia? Porque eso es un tema importantísimo para la moneda venezolana. Bueno, fíjate, Maripili, y aquí me estás escuchando toda Venezuela. Quizás en otro estado lo que yo voy a decir no se va a comprender, pero la gente de frontera sí lo vamos a entender. En Táchira hay 3 realidades económicas. Se maneja el dólar en un 10%, más o menos. El bolívar en un 20% y el peso en un 70%. Esa es la verdad. Puede gustarnos o no, pero esa es la verdad. Sí, yo por eso Entonces, te estoy haciendo la pregunta, si porque tú sé eres que es una así. dama y te vas a arreglar el cabello, te van a cobrar en pesos. Si tú vas a arreglar tu automóvil, te van a cobrar en pesos. Y si tú te vas a comer una empanada, te van a cobrar en pesos. Increíble. Entonces ya la mentalidad del tachirense, ya en nuestra mente cambiamos dólar, peso, bolívar. Bueno, es como aquí en Caracas que todo lo cobran en dólares. En forma automática. Tú vas a comprar aquí 1 kilo de cambur y te dicen que te vale medio dólar, que 2 kilos de cambur por $1. Pero allá cambiamos en la mente pesos, dólares, bolívares ya en forma automática. Entonces, hay una realidad que yo le he explicado al gobierno central. Es tanto así que yo le dije al presidente Maduro, el año pasado, y él me autorizó, yo le dije, presidente, vamos a regularizar lo irregular. No nos vamos a caer en la mentira. Es una realidad de frontera. Entonces ya se abrieron cuentas bancarias en pesos. En el Táchira. En el Táchira. Entonces el Banco Bicentenario comenzó, el Banco del Tesoro y los bancos privados. Entonces tú puedes abrir cuentas bancarias en Táchira, en peso, en dólares o en bolívar. Puedes meter en pesos y retiras en dólar. Puedes meter en dólar y retiras en pesos. Puedes meter en pesos y retiras en bolívares.
como tú quieras. ¿Por qué? Porque es una realidad de frontera, Claro. sencillamente. Eso no ocurre en Cojedes, eso no ocurre en Yaracuy y no ocurre en Anzoátegui, pero en Táchira es una realidad. Lo segundo que yo le he propuesto al presidente, y seguramente ya se va a ejecutar, es las casas de cambio. No nos vamos a caer a mentira. En Norte de Santander hay 1.200 casas de cambio. Y en Venezuela no hay ninguna formal. ¿Pero dónde está la casa de cambio en Venezuela? Allá en aquella esquina. En la esquinita, Vaya claro. detrás de la Plaza Bolívar. Vaya a un kiosco azul. Vaya donde hay una señora de gorra verde. Entonces caernos a mentira. Entonces vamos a regularizar lo irregular. Y yo he propuesto, y eso ya se está estudiando en el Gabinete Económico, que se abran casas de cambio en San Antonio, en Ureña, en La Fría y en San Cristóbal, para regularizar lo irregular, Claro. ¿verdad? Y no caernos a mentiras. Y entender que la frontera tiene una realidad económica diferente al resto del país. Y ni siquiera Zulia ni Apure, es solo el Táchira que maneja Sí. esa realidad. Pero los tachirenses... Bueno, a lo mejor el Zulia por la parte de La Guajira quizá. Quizá en esa parte, sí. Pero el Táchira es una realidad normal, es normal en nosotros. Eso puede espantar o confundir al resto del país, pero en Táchira es normal. Y nosotros somos influenciados por dos bancos. Por el Banco Central de Venezuela, regimos el Bolívar, y por el Banco Central de Bogotá, regimos Claro. el peso. Claro. Entonces es una realidad que todos los días preguntamos, ¿a cómo amaneció el peso hoy? Entonces ya la gente en la mente cambia pesos, bolívares, dólares y sabe cuánto es un producto. Pero en medio de todo eso, yo te digo una cosa. Con lo que tú compras, con los $100 que tú compras, X productos, en Caracas, compras 3 veces o 4 veces en Táchira. Sí, claro. Entonces, Caracas siempre ha sido mucho entonces, más caro Caracas es que, mucho más caro. O sea, que cualquier tú otra con $100, cosa, vamos a siempre ha suponer sido que así. Caracas, vamos a suponer que Caracas con $100 compren 3 kilos de carne y 2 pollos, vamos a suponer. Bueno, tú compras 3 veces eso en Táchira. Eso hace que Táchira tenga bastante estabilidad en materia económica y minimice los grados de pobreza. Hay bastante estabilidad. Táchira, podríamos decir a grandes rasgos, que es como un estado de clase media. Sí hay sectores de pobreza, pero realmente es un estado de, de clase media. Y el estado de Táchira se caracteriza por ser muy productivo. Fíjense, nosotros producimos el 30% de las hortalizas de toda Venezuela. Somos el segundo productor de leche del país. Somos el sexto productor de carne. Y el tachirense se caracteriza por ser muy trabajador. El hombre y la mujer tachirense son muy trabajadores. Somos gente de mucha tradición. Entonces en Táchira a nadie se le duerme, a nadie le muere el muchacho en la barriga. Allá todo el mundo inventa cómo sobrevivir. Claro. Y la frontera permite, bueno, que hoy tú vendas arroz, pero mañana vendes café, pero pasado mañana vendes... yo le dije al presidente Nicolás Maduro en un debate que hubo antes de la apertura de frontera, porque yo soy el encargado, bueno, de decirle al resto de Venezuela cómo se mueve Táchira, para eso soy el gobernador. Y yo le dije, mire, presidente, y a varios ministros, que había un debate ahí muy particular. Yo les mire, compatriota, en Táchira existe lo que llama la economía de subsistencia. Y me dijo, ¿cómo es eso? Yo le dije, bueno, mira, el resto del país dice que los tachirenses somos contrabandistas. Entonces yo le doy un ejemplo. Mi mamá iba conmigo al mercado La Cesta de Cúcuta todos los días 15 a hacer el mercado. Y mi mamá no era contrabandista. O los estrenos de diciembre los comprábamos en el Ley. Y mi mamá no era contrabandista por eso. Yo le dije, entonces, no llamen contrabando a traerse un bulto de comida, comprar cualquier cosa en la moto o en el carro. Claro. Yo le dije, esa gente, esos compatriotas, nunca van a sacar permiso ni van a pagar impuestos. Claro. Porque nunca lo hemos hecho por 100 años. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, el que va a importar grandes cantidades, bueno, pague sus impuestos, regularice sus empresas. Pero el que va a ir a Colombia y se trae un bulto de papa o se trae un bulto de harina o se trae una ropa, ya no lo asumimos como contrabando, sino como una economía de subsistencia. Claro. Y eso permite que en Táchira todo el mundo busque la vuelta, como decimos en criollo, y sobreviva. Así que eso es una particularidad del Táchira que no se comprende en el resto del país, pero para nosotros es normal. Fíjate, Freddy, yo ahorita tengo que hacer una breve pausa, pero yo quisiera que al regreso habláramos del tema productivo. Porque tú has dicho una cosa verdadera, el Táchira es uno de los estados del país que más produce para Venezuela, pero ahora hay
apertura de frontera con Colombia, y Colombia produce muchísimo. Correcto, así es. Y los productores colombianos ahora están compitiendo con los productores venezolanos. Incluso por ahí hubo unas protestas de algunos productores venezolanos de papa específicamente. Correcto. Que dijeron, ya va, espérate un momentico, no me vayan a fregar, porque entonces a los productores venezolanos no les está resultando tan fácil esa competencia con los productores colombianos, sobre todo libres de aranceles. Entonces yo creo que este tema es importante que lo tratemos, Correcto. el tema productivo. Vamos a hacer en este momento una breve pausa, amigos, y ya regresamos con el gobernador del Táchira, Freddy Bernal. Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio, y en esta parte de nuestro programa nosotros estamos entrevistando al gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y lo tenemos con nosotros aquí, así que ya ustedes saben que estamos transmitiendo a través de nuestra red de emisoras afiliadas al circuito Unión Radio a nivel nacional. También estamos transmitiendo a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales. En el caso mío, mis redes sociales en Twitter y en Instagram, @maripilih. Bueno, y continuamos con nuestro programa. Habíamos dejado una pregunta en el aire, Freddy. Habíamos dejado una pregunta en el aire y tiene que ver con la situación de los productores. Tiene que ver con la situación de los productores. ¿Cómo está el tema de la producción en Táchira? ¿Cómo está el tema de la de las competencias que ahora se producen entre el productor colombiano, que ahora tiene más acceso por todos los cambios que se han producido, y el productor venezolano? Cuéntanos, por favor. Fíjate, hay que asumir algunas realidades como las que te voy a explicar. En Colombia nunca ha tenido sanciones, siempre ha tenido apoyo de los créditos internacionales, y por qué no decirlo, para mí Colombia es una especie de apéndice de los Estados Unidos. Mientras que nosotros hemos sido sometidos a una guerra inclemente de 7 años, nos prohibieron vender petróleo, oro, entre 600 sanciones más. Eso ha hecho, y yo quiero felicitar aquí al empresario venezolano, al comerciante venezolano, que no se fue del país, que no se rindió y que no apostó a una invasión o a una locura. Gracias a ese empresario, a ese comerciante, a ese industrial, a ese campesino, hoy Venezuela comienza a remontarse. Cuando se abre la frontera, por supuesto, entonces hay una economía colombiana, un empresario colombiano robusto, con mucho músculo económico, con acceso al crédito internacional, lo cual hace que quedemos nosotros en minusvalía, por razones obvias. Entonces, en ese sentido, eso lo hemos discutido ampliamente. Yo lo he llevado mi voz ante el Consejo de Ministros, ante el Gabinete Económico, y estamos perfectamente conscientes de esa realidad. En ese orden de ideas, hay mecanismos, por decirlo así, para proteger el industrial venezolano y el productor venezolano. En lo que tú me decías hace rato, por ejemplo, la dinámica de frontera. ¿Cuándo vamos a traer? O sea, hay por ejemplo, nosotros producimos el 30% de las hortalizas del país, entre otras cosas, y verduras, y legumbres. Entre otras cosas, producimos, por ejemplo, papa, ajo, tomate. Cuando haya suficiente abastecimiento de ajo, papa y tomate, pues se minimiza la entrada de productos colombianos, para no afectar los precios ni al productor nacional. Cuando baje la producción, entra producto colombiano. Entonces, eso no es como una regla, eso hay que irlo como jugando, jugando semanal, cada 15, cada 20 días. ¿Qué nos hace falta? Por ejemplo, los fertilizantes, que son muy importantes para la producción. A nosotros nos conviene en Táchira comprar mejor los fertilizantes en Colombia que en Venezuela, porque son más caros en Venezuela. Entonces nos conviene más comprarlos en Colombia, que queda cerca. O los pollitos bebé, por ejemplo. Nosotros, para mantener la producción avícola del Estado y del occidente del país, necesitamos obligatoriamente traer pollitos bebé de Colombia. Entonces, ¿qué te digo con esto?
nuestro gobierno tiene una especie de un observatorio de precios y de mercancías que nos dice qué necesitamos importar y qué no necesitamos importar. Siempre, por supuesto, con las excelentes relaciones con Colombia, pero nosotros tenemos la obligación de proteger primero Venezuela, segundo Venezuela y tercero Venezuela. Y yo como tachirense, pues tengo que proteger primero Táchira, segundo Táchira y tercero Táchira. Entonces, eso es un mecanismo que se mueve cada semana, pero siempre con la claridad de que nosotros como gobierno tenemos la obligación de proteger al comerciante venezolano, al empresario venezolano y al productor venezolano para que no se afecte de manera fuerte en esta apertura de relaciones con Colombia. Fíjate, Freddy, hay personas que me están escribiendo a través de nuestras redes sociales, en mis redes sociales, @maripilih en Instagram o en Twitter. Y hay algunas preguntas que nos han llegado que yo creo que sería interesante. Mira, aquí el señor Levis Orozco pregunta, dice, si yo tengo que visitar a mi hermana en Colombia, ¿qué me piden en la frontera para poder pasar hacia allá? Y eso creo que es una pregunta que le sirve a mucha gente, porque a lo mejor hay algunas personas que quieren ir a Colombia por cualquier razón, familiar o turística incluso, y bueno, no sabe exactamente qué tipo de documentación le van a pedir, así que me parece interesante responder. Si la persona va a pie, esto. o sea, va a pie, ahorita hasta el 31 de enero puede pasar solo con la cédula de identidad. No necesita mayor, o el colombiano para acá. ¿Hasta dónde puede pasar el colombiano? Hasta el Táchira. ¿Hasta dónde puede pasar el venezolano? Hasta el norte de Santander. Solamente. Después del 31 de diciembre. De enero. No sé por qué dijo diciembre. Desde que me quedaron las hallacas aquí en la mente. Después del 31 de enero, si usted quiere transitar por cualquier parte de Colombia, simplemente sellar el pasaporte. Usted sella el pasaporte en norte de Santander. O sella el pasaporte en el puente de Atanasio Girardot para entrar a Venezuela a pie. Si usted quiere ir en su automóvil, ¿verdad? Privado, su automóvil particular, usted necesita 3 documentos. Un seguro de responsabilidad civil internacional. Un documento que se llama la tecnomecánica, que lo piden en Colombia, que es que su carro esté en buenas condiciones. Y sus documentos legales, personales, para pasar. O sea, son trámites muy sencillos. Lo más complicado ya no es en lo individual, lo más complicado son las empresas de transporte público, las empresas, no los individuos, de Colombia y de Venezuela. Pero ellos sí tienen que adecuarse a una serie de trámites administrativos y legales que exigen los acuerdos entre los dos países. Pero ya ellos están en conocimiento de eso. Hemos aperturado oficinas para darle celeridad a esos permisos. Las hemos abierto nosotros en Venezuela y las han abierto ellos en Colombia. O sea que hay realmente grandes facilidades para poder ir, pero siempre, por supuesto, adecuándose a lo que los dos países hemos acordado en materia de paso de vehículos y paso de personas. Ya, con respecto a eso justamente también hay otra pregunta. ¿Cuál es la posición de las autoridades del norte de Santander sobre el anuncio de extensión del lapso de flexibilización del paso vehicular hasta el 31 de enero? O sea, tú has dicho lo que piensa Venezuela, pero... No, ya salió. Ayer fue emitida una resolución que yo la voy a colocar, con tu pregunta la voy a colocar en mis redes sociales, salió una resolución emitida por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Colombia, del ministro Reyes, donde efectivamente replica lo mismo que decidimos en Venezuela. O sea, se extiende el plazo de flexibilización en Colombia hasta el 31 de enero del presente año. Ya. La otra cosa que nos preguntan también es sobre el tema del pasaje. Dice aquí uno de los usuarios, el señor Jesús Castañe, dice que el Ministerio de Transporte en Gaceta establece un pasaje de 4 bolívares, que la verdad que no parece realista, pero bueno, dice que el pasaje de 4 bolívares, pero que en Táchira el pasaje mínimo que le cobran a la gente es 2.500 pesos. Entonces, ¿qué le puedes responder, pues? Bueno, fíjate, eso es un problema de carácter local, ¿no? Nosotros tenemos una batalla permanente con los transportistas y reuniones, más que batallas son reuniones, en Táchira, para que los transportistas se ajusten a la Gaceta. Indistintamente que sea una realidad o no sea una realidad, pero los transportistas deben ajustarse a la Gaceta oficial en materia de transporte. También allí hemos incorporado a los alcaldes.
Es que ese en realidad es un tema del alcalde, no del gobernador. Los alcaldías son los que controlan el tema del pasaje. Pero yo te estoy haciendo la pregunta, Freddy, porque los usuarios están enviando las preguntas. Pero yo entiendo que esto es un tema más del alcalde que del gobernador. Y sobre todo allá en Táchira hay muchas denuncias, y yo lo digo aquí abiertamente, en Junín, en el municipio de Junín, hay muchas denuncias con respecto a la alteración de los pasajes. Pero por supuesto, la tarea de los pasajes de carácter local es tarea exclusiva de los alcaldes de cada municipio. Y ya las tarifas del pasaje interurbano sí son gaceta oficial del Ministerio de Transporte. Ya. La otra cosa que te quería preguntar, Freddy, ¿cuál es el rollo que hay? Y esto te lo quiero preguntar sinceramente porque creo que es un tema delicado de la política nacional y que ha hecho mucho ruido en el Táchira. ¿Cuál es el rollo que hay con la exgobernadora Lady Gómez? Quiero decir, hay una demanda que entiendo tú introdujiste en contra de ella, y parece que hay una solicitud de prohibición de enajenar y gravar su vivienda principal. Ella ha denunciado por las redes sociales y en diferentes lugares que eso atenta contra su derecho a la vivienda y que le están pidiendo pagar como que son $12 millones, una locura, no sé, es una barbaridad. Ella ha hecho esa denuncia, es una denuncia muy seria. Entonces yo quiero que tú me expliques qué está pasando allí. Fíjate, la señora exgobernadora se caracterizaba porque cada semana ella gobernó, no por decreto, ella gobernó a punta de gritos. Cada semana ella montaba un show y ella decidía a quién acusar cada semana. Entonces un día agarró a un ministro, otro día agarró al presidente, pero a mí me agarró de sopa, pues, como decimos en criollo. Y ella me acusó de todo tipo de cosas locas que se le ocurrió. Ella dijo que yo era asesino, que yo era contrabandista, que yo era el protector de las trochas, que yo era traficante, que yo era contrabandista de café y no sé cuántas locuras. Bueno, yo de verdad, como soy muy respetuoso de las damas, yo a la exgobernadora nunca la toqué ni con el pétalo de una rosa, porque hay que respetar a las mujeres. Pero ya cuando asumí el gobierno regional, yo decidí emprender una demanda como ciudadano, no como político. O sea, el ciudadano Freddy Bernal la demandé por daños morales, daños y perjuicios morales. El ciudadano Freddy Bernal, no el gobernador. ¿Por qué? Porque fíjate, una vez llegó mi hija, me dijo, papá, no entiendo cómo es eso. ¿Usted es contrabandista? Yo le digo, ¿y por qué tú me dices eso? Porque en la escuela otros niños me dijeron que mi papá era contrabandista. Entonces, claro, los niños no saben este tipo de cosas. Yo traté de explicarle. En otra oportunidad alguien me dijo, papá, dicen en la escuela que tú eres asesino. ¿Y dónde sacas tú eso? Porque la gobernadora dice que tú lo eres. Eso en el derecho normal se llama difamación. Entonces yo, como ciudadano, incoé, así se llama en derecho, una demanda contra la ciudadana Lady Gómez por difamación e injuria y daños morales. Bueno, a los tribunales. Y dice, bueno, ahora ella que me pruebe en los tribunales que yo soy todo lo que ella señaló, que lo pruebe en un juicio. Y está corriendo ese juicio. En el juicio que está en desarrollo, ya un juez penal emitió una medida de prohibición y enajenación de sus bienes. Pero resulta que la vivienda principal de la exgobernadora no queda en Táchira, siempre ha quedado en el norte de Santander. Ella, y eso es público, yo incluso echaba broma, yo decía, bueno, la gobernadora vino de visita al Táchira. Ella siempre ha vivido en el norte de Santander y tenía un apartamento en Táchira para quedarse en Táchira. Entonces, su vivienda principal no es en Táchira, es en el norte de Santander. Y ella tiene otras propiedades. Bueno, la demanda está en desarrollo. Bueno, ella, sencillamente, que vaya a los tribunales. Esto es una cosa de derecho. Y que me pruebe a mí que yo no tengo razón o que yo soy culpable de los delitos que ella me señalaba. Si ella no logra probar todo lo que me acusó en la campaña electoral, pues sencillamente que se ajuste a derecho. Así que yo no me meto ahí, son decisiones de carácter judicial. Ella ha tratado de hacer eso, un show. Esta es la primera vez que yo le respondo públicamente, porque yo ni me desgasté cuando era protector, mucho menos ahora que soy gobernador. En Táchira hay demasiados problemas, demasiadas tareas para yo desgastarme. Yo iré a los tribunales cuando me citen y ella que vaya a los tribunales cuando la citen y al final que la justicia decida
si ella tiene la razón o yo tengo la razón. Ya. La otra cosa que te quería preguntar, Freddy, porque tú además de gobernador del Táchira, eres un dirigente político de toda la vida y a nivel nacional. Tú fuiste alcalde de Caracas, por ejemplo. O sea, tú has estado en la política nacional. Ministro, constituyente, sí, de todo, diputado. Pues. Pero lo que quiero decir es que tu actividad política no se ha concentrado Correcto. en el Táchira. Tú has tenido responsabilidades a nivel nacional. Yo soy miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista. Además que eres miembro de la dirección del partido. Ahora, te quería preguntar sobre la situación de la política nacional. Los trabajadores, las trabajadoras, lo están pasando muy mal, muy mal. No puede ser o no parece justo que todos los servicios de este país, pero desde los servicios privados de teléfono o de cualquier otra cosa, pasando por servicios públicos como la electricidad, el aseo urbano, cualquier documento que uno tenga que sacar, un pasaporte, una cosa que uno tenga que notariar en una notaría, en un registro público, lo que sea en este país está dolarizado. Lo único que no está dolarizado en este país son los sueldos de los trabajadores. Eso no se entiende. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo porque si a los trabajadores le pagaban $30 cuando el presidente hizo el aumento de sueldo de sueldo mínimo de 130 bolívares, que en aquella época equivalía, pepa de ojo, a $30, y nosotros seguimos vendiendo el petróleo en dólares, y más bien estamos vendiendo más petróleo, y más bien ha subido el precio del petróleo, entonces, ¿por qué no le pueden seguir pagando los $30 por lo mínimo, no? Los mismos $30 que le estaban pagando a la gente antes se lo paguen ahorita. Entonces, ¿por qué todo en este país está dolarizado menos el sueldo de los trabajadores? Entonces, ahorita en diciembre el dólar se volvió loco otra vez, y entonces en un solo mes subió al doble, y entonces resulta que los trabajadores habiendo sucedido eso, a los trabajadores se les disminuyó su pobrecito, miserable sueldo a la mitad. Entonces, ¿será posible que aquí nadie le ponga el cascabel al gato? Que en un gobierno que se llama socialista, los viejitos los viejitos con las pensiones, las personas que hemos trabajado 40 años, que hemos cotizado el seguro social, yo porque tengo la bendición de trabajar, gracias a Dios yo tengo la suerte, pero hay personas de mi edad que ya no pueden trabajar. Entonces, que viven desde su pensión. ¿Y será que aquí a nadie le duele eso? ¿Será que en un gobierno socialista entonces el tema de los trabajadores no es importante? Ayer vimos a los educadores marchando y tienen razón, ¿vale? Tienen razón, los educadores no pueden vivir con ese sueldo. No hay forma, no les da ni para el pasaje. Entonces, ¿qué me puedes tú decir de eso? Porque yo creo que en alguna parte en la dirección del PSU o algo habrán hablado de este tema, porque se supone que está el gobierno obrero. Entonces, ¿qué tú me puedes decir de eso? Tienes razón en cuanto a que sí se ha discutido el tema. Ayer, por ejemplo, lo tocamos en la dirección del partido, lo tocó el ministro del Trabajo, porque efectivamente hay movilizaciones de sectores de la clase trabajadora, especialmente el sector de educación, que yo no puedo quitarle la razón a la protesta. La tienen, ¿verdad? No podemos negar algo que es una realidad concreta. Pero hay algunos números que no es que justifiquen, pero hay que reafirmarlos. Este país le entraban 56.000 millones de dólares antes de las sanciones unilaterales. Y caímos abruptamente a 700 millones de dólares. ¿Cómo sobrevivimos? Ni entendemos. Con un gran esfuerzo del presidente Nicolás Maduro, apenas este año pasado llegamos a 5.600 millones de dólares. O sea, no hemos llegado ni siquiera al 10% del ingreso nacional. ¿Por qué? Porque apenas ahorita, hace rato, hace una semana, es que los gringos autorizaron comenzar a vender petróleo a Chevron y otras empresas. Comenzaron a venderlo, pero no lo han pagado todavía. O sea, no ha ingresado el primer céntimo por ese petróleo. ¿Qué es lo que te digo yo? Y no es que yo quiera justificar, sino que es una realidad concreta. Si alguien está consciente con todo el dolor de la necesidad de la clase trabajadora del presidente Nicolás Maduro, que viene a ser un obrero, que viene a ser un conductor del metro. Y él, con grandes esfuerzos, hizo un aumento del salario el año pasado. Pero vino 2 páginas web
desde Estados Unidos, desde Miami, y destrozaron otra vez el salario. Esa es la verdad. Volvieron el esfuerzo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Pero el dólar no es por la página web, yo estoy hablando del dólar del Banco Central, voy que hoy amaneció en 18.61. Pero voy para allá. Ajá. Voy para allá. Porque no me van a decir que es un problema de las páginas web, porque el Banco Central es el que está subiendo. Oye, pero voy para allá. Ajá. ¿Cómo se paga el sueldo de los trabajadores? O sea, ¿de dónde salen los reales? ¿De dónde? Yo gobierno central. Bueno, del ingreso nacional. En la medida que ingrese dólares, yo tengo para distribuir de la mejor manera. Yo no tengo la menor duda, que el presidente ya está haciendo los cálculos, no te puedo decir detalles porque eso es en materia del presidente. Claro. Ya está haciendo los cálculos para un aumento de sueldos y salarios. Pero un aumento de sueldos y salarios que sea sustentable en el tiempo. Porque ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el presidente aumenta X%, pero si eso se lo traga la inflación en 2 patadas no tiene ningún sentido. Entonces, ayer se discutió que ya se está trabajando con el gabinete económico, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la propuesta de un aumento de salario, pero que se permita ser sustentable en el tiempo, o sea, que no se desmorone, porque nosotros somos los más conscientes, no tengan la menor duda, de saber que lo que gana un médico, lo que gana un educador, no compensa para vivir dignamente. Eso lo sabemos, no crea que no lo sabemos. Y, Bueno, y nos preocupa. Y no se puede poner el sueldo en petro, así como calculan, qué sé yo, el pasaporte en petro. Y yo para pagar un pasaporte, que es mi documento de identidad para poder yo ir a Colombia, por ejemplo, por la frontera de Táchira, me lo calculan en petro. Bueno, igual que le calculen el petro a la gente el sueldo, y entonces así no se desmorona independientemente si sube o si baja el dólar. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente. El tema se tocó ayer en Dirección Nacional del Partido, con el compatriota Diosdado Cabello y todo el equipo. Lo que yo te puedo decir es que el gobierno del presidente Nicolás Maduro está evaluando con seriedad un aumento que permita ser sustentable en el tiempo. Porque entendemos perfectamente que la calidad de vida del pueblo fue impactada otra vez en negativo y que los esfuerzos que hizo el presidente Nicolás Maduro durante meses se diluyeron en apenas semanas. Pero estoy seguro que habrá respuestas pronto de parte del gobierno por la clase trabajadora. Y otra cosa que te quería preguntar, Freddy. Yo, como dije al principio del programa, yo te conozco a ti hace como 30 años. Y te considero mi amigo, de verdad. Te tengo un gran cariño, una gran estima. Y creo que eres un hombre que ha participado de esta revolución seriamente. Lo digo de corazón. Yo soy muy objetiva en mis cosas y trato de ser muy seria en mis cosas. Yo sinceramente creo que tú has sido un revolucionario y que de verdad has tratado de hacer las cosas a favor de la revolución. Pero quizá yo eso no lo puedo decir de todos los compañeros. No lo puedo decir. Porque uno ve una gente que se hace llamar revolucionaria y que anda con unas ostentaciones y que andan con unos en unas camionetotas que tienen un realero que tú dices, bueno, ¿dónde sacó para comprarse esa casa si es un funcionario público que debería tener un sueldo relativo a un funcionario público? Entonces andan con unas camionetotas, andan con ropas de marcas que cuestan, que un par de zapatos te cuesta $1,500, que no sé qué, y uno dice, ya va, pero ¿dónde fue que esta revolución, este es revolucionario? ¿De cuándo acá nosotros vimos a Chávez en eso? O sea, yo lo digo como chavista porque yo sigo siendo chavista, yo sigo reivindicando al presidente Hugo Chávez, independientemente que pueda tener diferencias con otros compañeros del proceso revolucionario, pero a mí me da tristeza a veces ver a algunas personas que se hacen llamar revolucionarias con esas ostentaciones y con esas cosas de marca y con esos realeros que frente a un pueblo que gana $130 de sueldo mínimo, mira chicos, aunque sea les debería dar vergüenza. Si tienen la plata, les debería dar vergüenza ponerse esas cosas y usar ese tipo de cosas. Yo quiero un comentario tuyo al respecto de esto, porque yo sé que tú eres un chavista que viene desde lo más lejos del chavismo. Y a mí, te confieso, a mí me da tristeza algunos compañeros que sinceramente siento que pisotean el nombre de Chávez. Mira, el gobierno está dirigido por seres humanos. No somos ángeles, no es un grupo de ángeles que cayó del cielo. Y yo no tengo la menor duda, y así lo ha demostrado el presidente Nicolás Maduro, predica con el ejemplo. Y seguramente la mayoría de nosotros tratamos de predicar con el ejemplo. Pero yo no descarto lo que tú dices.
Es tanto así que a la dirección nacional del partido se ha citado dirigentes por ese tipo de ostentaciones. El otro día Diosdado comentaba que cómo era posible que tal o cual dirigente, él iba pasando por las Mercedes y vio 3 camionetas y se bajó. Vio y dice, pero ¿quién está ahí? El viceministro tal. Y se bajó Diosdado y lo mandó a buscar y a llevarlo al partido. Y así ha ocurrido con varios dirigentes. Nosotros, tú no te imaginas la lucha que tenemos del presidente Nicolás Maduro y los miembros antiguos de la Dirección Nacional contra ese tipo de prácticas obscenas. Pero es que lo que yo me pregunto es de dónde sacan los reales, porque yo fui ministra, yo cobré mi sueldo como ministra que me correspondía en aquella época por la ley de emolumentos, y yo, fíjate que tengo que trabajar, yo tengo que seguir trabajando como una persona de clase media más trabajadora. Yo no voy a explicar, no voy a poner aquí nombres ni apellidos, pero te puedo decir lo siguiente. Lamentablemente en los últimos 2 años, nosotros hemos tenido que detener y procesar a dirigentes del partido de diversos niveles que están en la cárcel por actos de corrupción. Sí, y por narcotráfico también. Y por narcotráfico. Hay que decirlo con vergüenza. Aquí una una alcaldesa nuestra, elegida en las filas de la revolución, está presa por narcotráfico. Sí. Aquí unos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que llegaron por el pueblo patriótico se destituyeron y están presos por narcotráfico. Y yo lo ratifico aquí. Yo soy uno de los más radicales en ese sentido y tú me conoces. Y en la dirección del partido me conoces. Para mí, todo el que haga uso indebido del erario público no se merece decirse chavista. Es para mí un contrarrevolucionario. Claro. Y es ser destituido y estar en la cárcel. Estoy de acuerdo contigo. Y uno de los que más da esa pelea dura en el partido es Diosdado Cabello. Dura, pero él es duro e inclemente. Y permanentemente, eso no se anuncia, pero permanentemente se está llamando a dirigentes y se está suspendiendo a dirigentes por prácticas indebidas, por ostentación, por uso de carro, y a los que se le investiga y se le prueba que efectivamente eso viene del mal uso del erario público van a la cárcel. No lo publicamos, no sé si algún día habría que publicarlo, pero el Partido Socialista se da una batalla y seguramente habrá que darla hasta el final para garantizar que el legado de Chávez no sea pisoteado. Porque para mí no es chavista el que hace uso de los dineros públicos para su beneficio personal. Ese es un contrarrevolucionario y hay que atacarlo con todo el peso de la ley. Ya, bueno, Freddy, de verdad que yo te quiero agradecer muchísimo, sinceramente, que hayas estado con nosotros, que nos hayas respondido con tanta paciencia todas estas preguntas y que hayas compartido con los oyentes de Unión Radio este rato. Gracias por haber estado con nosotros. Para mí una gran satisfacción. Tú, como lo has dicho, somos amigos de muchos años. Hemos estado en la paz y en la guerra. Hemos estado en momentos bien difíciles de este país. Gracias a Dios y a nuestra paciencia, a nuestra constancia, seguimos aquí. Y ojalá siempre podamos podamos seguir caminando con la cara en alto y viéndole los ojos a la gente. Y saber que no nos hemos traicionado ni el legado de Chávez, ni a nosotros mismos como dirigentes. Gracias. Amigo Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, con quien estábamos conversando. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos.